Muy buenos días. Hoy una nueva transmisión en Facebook para contarles y cómo vivimos la vida, en emociones, sentimientos o pensamientos. Vamos a empezar. Hoy tenemos a Jabri, el invitado especial que nos va a explicar y cómo vivimos esta vida. Él es facilitador de procesos de cambio, también es maestro de mindfulness y pues coach, igual que yo, neurocoach integral y nuestra servidora Irene Muñoz. Empecemos, Jabri, ¿y cómo vivimos la vida? Cuéntanos. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar nuevamente aquí en los sábados matutinos desde Guadalajara, México, hasta Pradera, Colombia. Pues mira, ¿cómo vivimos la vida? Primero lo que tenemos que entender es que todos somos seres diferentes, todos la vivimos de una manera diferente, diversa. Hay una diversidad, muchos dirían hay un libre albedrío, bueno, tomémoslo así, pero realmente yo creo que la forma de vivir la vida es única y, y- y- y vivirla de una manera, ¿cómo te diré? Con una corriente de aprendizaje, de ir sabiendo que lo que hay afuera es algo que tenemos que ir entendiendo poco a poco, sin querer saber que todo lo conocemos, que todo lo sabemos porque tuvimos educación escolar o tuvimos un aprendizaje de algunos cursos, de algunas cosas. No, todos los días se aprende algo nuevo. Todo lo que hay en el exterior nos dice algo nuevo. Entonces, pues ¿cómo la vivimos? La vivimos en base a muchas cosas, mira, y lo más esencial es que la vivimos a partir de nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos con nuestras manos, lo que olemos con nuestra nariz, lo que degustamos con nuestros alimentos y lo que llegamos a percibir en un momento dado con la piel de nuestro cuerpo. Y todo eso, a la hora de que tú sales a la vida, lo empiezas a sentir. A partir, no sé, de los 3 años quizás empiezas a detonar esa condición de poder decir, ah, caray, acá afuera hay algo diferente, algo que me atrae, pero al principio de cuentas a todos nos atrae lo que hay allá afuera al inicio de nuestra primera etapa, esa sensación de saber que eres un ser que estás en un ambiente que vas a ir conociendo poco a poco con respecto a eso, pero ahí mismo, a partir de esa etapa, empiezas a sentir que eres un ser que vale y empiezas a decir yo, o empiezas a decir no, y empiezas a determinarte ya como un ser vivo dentro de la misma microsociedad que es la familia, para establecer una condición de presencia, ¿no? De decir, estoy viviendo la vida. Ahora, pues conforme avanza el tiempo y empezando por el hecho de que nuestro cuerpo comienza a desarrollar, se lleva etapas de desarrollo biológico, orgánico, pues vamos teniendo un aprendizaje. Nuestro cuerpo va reforzándose, va estimulándose, lleva un crecimiento. Y bueno, no sé si la vez pasada hablábamos, o no sé si un martes de charla en Instagram hablábamos de cómo se comporta el cerebro. Fíjate que nuestro cerebro, y sobre todo la corteza prefrontal del cerebro, inicia conformándose desde la infancia, pero hasta dentro de los 21 o cerca de los 25 años de edad, es cuando ya se tiene esa, ¿cómo te diré? Esa capacidad ya desarrollada completamente de tu cerebro. Y bueno, ahorita no voy a entrar en ese tema, pero es muy importante la cuestión cerebral. Pero vamos sintiendo, nosotros vamos tomando esos impulsos de la vida, de lo que vamos viviendo en nuestro entorno, en nuestra adolescencia, nuestra juventud, para entrar ya a una etapa, como dijeran,
ya te armaron, ya te conformaron, ya te dieron el combustible necesario. Ahora sí, éntrale a la pista a competir y avánzale, o sea, ahora dale por tu cuenta. Ya es tu responsabilidad cómo manejes tu vida. Y bueno, te vuelvo a repetir, hay muchas cosas que lo conforman. Hablábamos de, en todo caso, serían, por ejemplo, nuestras acciones. Vamos a irnos al final de las cosas. ¿Qué representan nuestras acciones en la vida? Nuestras acciones es lo que delimita cómo estamos viviendo la vida, definitivamente. El resultado de nuestras acciones nos marca exactamente cómo estamos viviendo la vida. Pero tú te podrás decir, ¿por qué lo que yo hago no me lleva a vivir la vida de una manera placentera, feliz, cordial, con amor, con una buena relación, X? Y entonces te preguntas, ¿por qué? Y realmente la pregunta ¿por qué? No tiene un sentido lógico. Si tú dijeras, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hace que esto que estoy haciendo no me esté dando algo satisfactorio? Entonces ahí ya tienes un cuestionamiento en donde tu mismo ser va a entrar a darte respuestas. ¿Y de dónde vendrían? Pues vendrían precisamente de lo que serían tus sentimientos. Y ahí marcas, dices, bueno, ¿yo qué siento, no? ¿Qué siento en la vida? Y empiezas a cuestionarte si yo trato de hacer esto y mis sentimientos siempre están agobiados, siempre están delimitando, siempre están haciéndome sentir mal, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces tendrías que volverte a cuestionar cuál es la razón, cuál es el motivo, qué es la causa de que mis sentimientos sean así. Y nos tendrías, ya tu mismo ser te va a responder, te diría tus emociones. Ah, caray, ¿mis emociones? Sí, tus emociones. Entonces empiezas a decir, bueno, si mi emocionalidad está, caray, pues es que no entiendo qué es de mi emocionalidad, de dónde viene, de dónde nace, eh, por, qué es realmente mi emocionalidad. Mis emociones, pues cómo es, o sea, cómo siento en un momento dado, cómo me siento, cómo estoy captando las cosas que me están pasando, cómo las estoy capitalizando, cómo las estoy generando, regenerando. Esas serán mis emociones. Y bueno, entonces te cuestionas. Y de ahí viene algo que va a ser internarte en tu propio ser y son tus pensamientos. Entonces vamos de las acciones, los sentimientos, las emociones hasta los pensamientos. Y entonces dices tú, bueno, pues pensamientos, pues, no sé, yo pienso que las cosas deben de ser así de repente, yo pienso que las situaciones que me pasan son por lógica, por los acontecimientos que suceden en mi entorno, y te envuelves en un torbellino de cosas que no te van a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque no estás conociendo realmente de dónde vienen eso. Y luego pudieras decir, bueno, mis pensamientos vienen a raíz de mis creencias, quizás, de lo que yo aprendí en mi vida, a partir de ahí pienso. Y bueno, se vuelve un torbellino tremendo entre el pensar de dónde nace una cosa, qué se crea primero, el huevo o la gallina, qué es lo que debo de determinar para poder saber por qué la vida no me está funcionando. Entonces, ¿qué son? Creencias, pensamientos, emociones, sentimientos, mis acciones. ¿Qué rayos es la vida? Te empiezas a confundir. Pero todo tiene no quisiera decir la palabra, pero todo tiene una lógica y es determinante. Mira, Irene, vivimos en un mundo tridimensional y quizás no captamos eso. Y es muy sencillo para quienes nos escuchan y nos ven. El mundo tridimensional es simple. Vamos a determinarlo geométricamente. Largo, ancho, alto. 3 cosas, nada más que conocemos. Y eso es importante saberlo en nuestra vida.
es muy importante. Y esa tridimensionalidad te da a entender 3 cosas, para entender esto de que por dónde tengo que agarrar la vida, o sea, por dónde la tengo que vivir. O sea, si basándome en mis acciones, en mis sentimientos, basándome en mis emociones, basándome en mis pensamientos, o me voy a las creencias, ¿por dónde empiezo? Pues por esta parte de la tridimensionalidad en la que vivimos. Y esto es muy importante. Es, es básico entenderlo, conocerlo, saberlo, y para eso, bueno, no sé si tengas algo que decir al respecto, Irene, antes de continuar, porque yo me estoy agarrando todo el tiempo. Sí, Jauri, claro, todos vivimos la vida con un sinfín de preguntas que no entendemos. Hay muchas personas se preguntan por qué tengo estos sentimientos hacia una persona o hacia algo material. Y es cuando uno le pone el foco, o sea, cuando uno tiene un pensamiento y ese pensamiento trae más pensamientos de los mismos, entonces vamos haciendo como un ramal, como un ramaje de, de ese mismo pensamiento. Entonces nos vamos involucrando con la persona que de pronto no queremos y después nos nace ese sentimiento, esa emoción por esa persona, por verla, por tener o por, si es por material, por lo material, porque todo eso hace que atraiga, si nosotros tenemos un pensamiento y de ese pensamiento salen 1000 pensamientos de esos mismos, pues vamos a enfocar nuestra atención en ese pensamiento. Entonces va a haber un sentimiento y una emoción. Entonces sí quería agregarles que cuando nosotros ponemos el foco en algo o en alguien, siempre vamos a terminar teniendo esos sentimientos, esos resultados que no queremos. Entonces, después nos hacemos tantas preguntas que dice, bueno, ¿por qué me enamoré o por qué me metí con la persona incorrecta o por qué y cometí errores así? Pues porque, claro, pusiste tu atención, tu pensamiento fue y te trajo más pensamientos de los mismos. Entonces, pues por eso invito a mi comunidad y a todas las personas que nos escuchen, que cuando tú pones tu pensamiento, el pensamiento en algo que no quieres, pues déjalo ir, sí, claro. Mm, es obvio que debo pensar porque mi cerebro siempre me va a mandar de lo que yo le pida, de lo que yo pongo el foco, o sea, de lo que miro, de lo que observo. Entonces, pues muy fácil. Hay técnicas de neurolingüística que hacen que estos pensamientos vayan desapareciendo o vaya calmando tu técnica, tu mente. Entonces, con técnicas y herramientas, pues podemos ir calmando como esa ansiedad que siente el cerebro de emanarte tantos pensamientos que no te van a convenir. Entonces, pues yo los invito ahora que Javi les siga compartiendo esto. Sí, Irene, mira, dentro de lo que tú acabas de decir, establezco esto. Tú y yo somos programadores, y así como tú y yo hay mucha gente que se dedica a esto de la programación, sobre todo neurolingüística. Entonces es básico que va a base de técnicas, que hay técnicas muy prontas, muy capaces de poder hacer que tú puedas identificar las cosas que necesitas para poder vivir la vida de una manera, pues más o menos, no sistemática, sino acorde a lo que necesitas vivir, porque cada De uno una manera diferente, que quieres decir. totalmente, una manera diferente. Y bueno, mira, estaba hablando de la tridimensionalidad, pero antes de hablar de la tridimensionalidad, yo quiero mostrarles un video. Este video para que después de que lo mostremos les voy a decir cuál es la razón del video y qué tiene que ver en todo esto. Entonces, si me haces el favor, Irene, de ponerlo.
El cerebro está formado por más de 1 trillón de neuronas, grupos específicos de estas, trabajando de manera conjunta. Nos proporcionan la capacidad de razonar, de experimentar sentimientos y de entender el mundo. Estas también nos dan la capacidad de recordar varias unidades de información. Hay 3 componentes principales del cerebro. El cerebro es el componente más grande, extendiéndose a través de la parte superior de la cabeza hacia abajo hasta el nivel de las orejas. El cerebelo es más pequeño que el cerebro y se encuentra debajo de este, detrás de las orejas hacia la parte trasera de la cabeza. El tronco encefálico es el más pequeño y se encuentra debajo del cerebelo, extendiéndose hacia abajo y atrás y hacia el cuello. La corteza cerebral es la parte exterior del cerebro, también conocida como la materia gris. Esto genera los pensamientos intelectuales más complejos y controla el movimiento del cuerpo. El cerebro se divide en lado izquierdo y lado derecho, los cuales se comunican entre sí a través de un tallo delgado y de fibras nerviosas. Las ranuras y pliegues aumentan el área de la superficie del cerebro, permitiéndonos tener una tremenda cantidad de materia gris dentro del cerebro. Aquí, el lado izquierdo del cerebro se resalta para mostrar el control sobre el movimiento del brazo y la pierna derechos, y el lado derecho del cerebro se resalta para mostrar el control sobre el movimiento del brazo y la pierna izquierdos. El lado izquierdo del cerebro controla los músculos del lado derecho del cuerpo, y al contrario. Los movimientos corporales voluntarios son controlados por una región del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es también donde formamos las reacciones y expresiones emocionales. Hay 2 lóbulos parietales, uno a cada lado del cerebro. Los lóbulos parietales se encuentran detrás del lóbulo frontal, hacia la parte trasera de la cabeza y sobre las orejas. El centro del gusto se encuentra en los lóbulos parietales. Todos los sonidos se procesan en el lóbulo temporal. Estos también son importantes para el aprendizaje, la memoria y las emociones. El lóbulo occipital se encuentra en la parte trasera de la cabeza, detrás de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital analiza la información visual desde la retina y luego procesa esta información. Si el lóbulo occipital se daña, una persona puede quedar ciega, incluso si sus ojos continúan funcionando normalmente. El cerebelo se encuentra en la parte trasera de la cabeza, debajo de los lóbulos occipital y temporal. El cerebelo crea programas automáticos para que podamos hacer movimientos complejos sin pensar. El tronco encefálico se encuentra debajo de los lóbulos temporales y se extiende hacia abajo a la columna vertebral. Es esencial para la supervivencia porque conecta el cerebro con la columna vertebral. La parte superior del tronco encefálico se conoce como mesencéfalo. El mesencéfalo es una pequeña porción del tronco encefálico que se encuentra en la parte superior del tallo cerebral. Justo debajo del mesencéfalo se encuentra una protuberancia y debajo de este está el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la parte del tronco encefálico más cercano a la columna vertebral. El bulbo raquídeo, con sus funciones esenciales, se encuentra profundamente dentro de la cabeza, donde está bien protegida de lesiones por medio de una sección bastante gruesa del cráneo circundante. Cuando estamos dormidos o inconscientes, nuestro ritmo cardíaco, respiración y presión sanguínea siguen funcionando debido a que son reguladas por el bulbo raquídeo. Y eso concluye una visita general de los componentes del cerebro. Bueno, fíjate que, ¿qué significado tiene este video? Pues es un video simple de los componentes del cerebro, quizás no todos, faltaron algunas glándulas, pero es importante saber qué tanto conoces de él. Decía alguien que el cerebro es lo que nos hace humanos, finalmente. Es la parte en la que dejamos de pertenecer
no dejar de pertenecer, sino resaltamos dentro de lo que sería el reino animal hacia lo que seríamos seres humanos. Entonces, es muy importante conocernos y saber cómo funcionamos dentro de nuestro organismo para entonces entender lo que nos queremos cuestionar. Y bien, bueno, eso se los dejo de tarea. Busquen, analícense, chéquense, busquen el funcionamiento de todo su organismo y ya entenderán. Finalmente, la tridimensionalidad a la que te hablo, del por qué me cuestiono qué es lo que no le entiendo a la vida. Mis acciones son de un tipo, o sea, yo cada vez que hago algo, los resultados no son convenientes en mi vida. ¿A qué se debe? ¿Será porque mis sentimientos me agobian, porque mis emociones me confunden, o porque mis pensamientos me atropellan la vida? ¿O será por todas mis creencias que traigo desde que nací? Perdón. Todo tiene una explicación. Y, esa situación nos va llevando a entender esta tridimensionalidad. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa dichosa tridimensionalidad? Ese largo, ancho y alto. Bueno, tú, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, se pueden dar cuenta de lo que tienen enfrente en este momento. Y lo que tienen enfrente es muy claro, ¿no? O sea, tienen un panorama claro de lo que hay en el exterior que están viendo a partir de su vista, de lo que hay, y lo entienden. Y quizás hay sonidos que escuchan alrededor de ustedes y eso es externo. O sea, lo que ven es externo, lo que escuchan es externo y quizás si hace calor y sienten el calor o si hace frío y sienten el frío, es externo también. Entonces, eso es lo externo. Estar con tu atención en lo externo. Y les voy a poner un ejemplo. Si por enfrente de ustedes pasa un ave volando, vamos a decir que están en un jardín y pasa un ave volando, ustedes se le quedan mirando al ave y toda su atención se les queda mirando, viendo los colores del ave, su forma, su tamaño, su volar, su dirección hacia dónde va y la van siguiendo con su vista y escuchan su aleteo y entonces oyen, se paran en un árbol, oyen el trinar de su cántico y se le quedan mirando fijamente. Ahí están prestando totalmente su atención hacia una sola cosa, que es esa ave. Pues bien, eso es lo externo, es eso darse cuenta de lo que hay en lo externo. Y es la primera parte de la tridimensionalidad. Darte cuenta, prestarle atención a lo externo. ¿Qué sería lo externo? Quizás tus acciones, totalmente. Quizás tus sentimientos, a lo mejor. Bueno, la segunda parte es decir, ah, caray, estoy en un lugar donde siento frío. Mis manos están frías, te tocas las manos, ves tus dedos, ves tus uñas, ves tus brazos, sientes tu cuerpo, sabes que tienes dos ojos, una nariz, boca, oídos, que los oídos lo conforman dos orejas y tienes tus brazos, tus extremidades, tanto superiores como inferiores, y bueno, que tienes cosas en tu exterior y que las puedes palpar. Eso es prestarle atención a la segunda parte de la tridimensionalidad, a tu corporabilidad, a tu cuerpo. Y ya van dos cosas. Ya te estás prestando atención en una que fue lo externo, cuando hablamos del ave, y en otra lo que es lo corporal. Y luego dentro de lo corporal, pues atendiste tu atención hacia lo externo de tu cuerpo, pero ahora hazlo hacia lo interno de tu cuerpo. Cuando inhalas, que sientes el aire fresco que entra en tu garganta, cuando tomas un vaso de agua helada o de agua tibia, que sientes que entra por tu organismo, cuando comes, que sientes como por ahí que gruñe el estómago, tus intestinos, cuando se te entumen los pies o las manos, que sientes que no te circula bien la sangre, te estás dando cuenta del interior de tu corporalidad. Esto es dentro de la segunda parte de la tridimensionalidad, lo externo y lo propio, lo personal. Pero falta uno y eso es lo más importante. Quizás no se desliga de las otras dos cosas porque son parte de ti mismo. Y esa
tercera parte de la tridimensionalidad es tu ser yo. Y entonces ahí viene la confusión. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo se come? ¿Qué tengo que hacer para conectarme con eso? Muy bien, pues es simplemente estarte quieto, estarte en paz, estarte contigo misma, contigo mismo, estableciendo una conexión muy interna de tu propio ser. ¿Hacia dónde, te preguntarás? Pues hacia tus pensamientos. Tienes que conectarte con tus pensamientos y decir, a ver, yo en este momento estoy pensando esto. Dejé mi cartera en el auto. Entonces, ¿eso me preocupa? ¿O eso me debe de ocupar? ¿Qué me está diciendo este pensamiento? ¿De qué tamaño es? Quizás es muy largo porque mi preocupación se va a ir hacia mis emociones. Y entonces eso va a generar un sentimiento de totalmente desesperación. Y entonces mi acción es levantarme e ir hacia el carro a buscar la cartera. Entonces, eso es lo que me quiere decir ese pensamiento. Tiene color, tiene textura ese pensamiento. ¿Qué tanto tardó en llegar hacia mí? ¿Qué tanto pertenece dentro de mí? O permanece más bien dentro de mí. ¿Y en qué tanto tiempo se aleja de mí ese pensamiento? Y eso es estar en el ser. Y ya no te fijas ni en el pájaro, ya no te fijas ni en tu cuerpo, estás consciente de tu pensamiento. La atención está ahí en el pensamiento. Entonces te diste cuenta ahora que tienes esa facultad de enfocar enfocar tu atención hacia lo externo, hacia tu corporabilidad humana y hacia tu propio ser, sintiéndote tú. Y entonces, al entender esta tridimensionalidad, vas a poder encajar en todo aquello que dices no me funciona. ¿Cuál es la razón? El para qué está sucediéndome esto que no me está llevando a algo bien. Si no entiendes esta tridimensionalidad, tú lo dijiste, Irene, vas a vivir la vida por vivirla. Te vas a topar con muchas cosas y entonces vas a tener que aceptar todo lo que te venga. Y no vas a saber ni por qué razón muchas veces. Y entonces comienzas a denostar las cosas, a decir es que por fulano, es por el tiempo, es porque aquí sucede esto, es por la inseguridad, es porque el vecino, es porque mi esposa, mi novia, mi mamá, mi papá, y empiezas a despotricar en contra de todo, cuando la razón está interna, cuando el motivo es interno y cuando la cuestión es que tu atención solo la tienes enfocada hacia lo externo y estás fuera de esa tridimensionalidad. Sí, Javi, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque mira que cuando yo no sabía nada del coach ni del desarrollo personal, yo veía que todo el mundo era culpable menos yo, porque uno no se ve los defectos, uno no se ve nada de lo que uno hace, sino que ve hacia afuera, ve que el vecino es el malo, la pareja es el malo, la gente que lo rodea, todos le tallan porque refleja, hacen como espejos, ¿no? Refleja lo que uno tiene dentro. Y yo sentía rabia con la persona que estaba al lado y yo decía, es que este hace esto, este es culpable, este tiene la culpa. Y siempre hacía como que si no pasara nada en mí, sino en los demás. Entonces los demás eran los que cometían errores y yo no, yo era la perfecta, yo era la que hacía las cosas bien. Y cuando empecé a aprender de cuáles eran mis pensamientos, qué era lo que el otro estaba generando en mí, por qué me daba rabia que el otro hiciera las cosas así, era que yo tenía dentro todo lo que yo hacía sentir culpable a los demás. Entonces, cuando uno empieza a vivir un presente
con los propios pensamientos del presente, no del pasado, porque el pasado, si uno mira que el pasado, el papá, la mamá, Julano, le dijeron muchas cosas a uno y todas quedan grabadas en nuestro hipotálamo, en los recuerdos, en la amígdala, quedan allí grabados. Entonces, si el uno corre, uno, pero ¿por qué me dejó esto? Pero ¿por qué me hizo eso? Pero y entonces el exterior todo es malo y el interior todo es bueno. Allí empieza a sufrir el ser humano porque vive de emociones. Él me generó rabia, fulano de tal se metió conmigo y tengo ira, y vamos a vivir una vida así, donde no estamos analizándonos ni canalizando nuestros pensamientos. Estamos viendo el exterior y el exterior es donde está el error. Nosotros vemos si el error está en él, ¿por qué nosotros nos sentimos tan mal? ¿Por qué, si el error lo tiene el otro, por qué nosotros nos quedamos enojados? Pues porque estamos mal nosotros. El otro se va, vive otra vida, vive otra tridimensionalidad. Y nosotros que nos quedamos con la emoción, con la rabia, con la angustia de que no hizo lo que nosotros queríamos. Entonces empiezan las emociones y los sentimientos. El llanto interno, por si no lloras, porque el llanto interno hace que nos enfermemos más. No, yo no lloro, soy fuerte. El llanto interno hace que se te dañe tu hígado, que se te dañe tu páncreas, que se te dañe tu pensamiento, tu cuerpo, que te enflaques, que te engordes, que se te crezca más el estómago que los glúteos. Entonces, cuando generamos y dañamos todo nuestro cuerpo, después le echamos, no, es que vea, yo tengo un cuerpo feo porque heredé el mismo cuerpo de mi mamá, porque mi abuela era así. Entonces vivimos una vida que no queremos. Entonces, si te pones a analizar qué genera el otro en mí, que quedo yo con el sentimiento, y el sentimiento es daño mental. Cuando es un sentimiento de angustia, de miedo, de preocupación, de un sentimiento de odio, de rabia o de resentimiento, siempre vas a carecer de la felicidad. La felicidad es el motor que nos impulsa a vivir una vida de éxito. Y no es que el éxito es tener casa, carro, beca, de todo. No, el éxito es las pequeñas metas que tenemos diarias y que nos levantamos a vivir una vida diferente que la otra, de no ver que ayer nos sucedió esto y que hoy nos sucede, hoy nos va a suceder a espera de algo grandioso que nos puede suceder hoy. Y si no sucedió hoy, pues sucederá mañana. Y así vamos pasándola. Pero si tienes sentimientos de angustia, de odio, tus emociones van a estar instantáneamente a toda hora. Que el país, el alcalde, el presidente, que mi mamá, que mi papá, que mi pareja no hace las cosas bien. Todos no hacen las cosas bien y yo las hago bien. Entonces, si somos perfectos, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos viviendo una vida que no queremos? Debemos reflexionar. Exactamente, Irene. Así es, esta cuestión de querer saber cómo debemos de funcionar en la vida. Para muchos, bueno, para la mayoría es compleja. Muchas veces nuestros padres no tenían un instructivo para poder guiarnos y llevarnos hacia una manera más que con el ejemplo de lo que ellos conocían, de lo que ellos vivieron, de lo que ellos aprendieron también, y de las formas en que fueron entendiendo la vida en el proceso que ellos llevaron. Y de ahí captamos cosas. Ahora traemos una genética, que también eso es importante. Y esa genética emocional también nos configura a todos nosotros. Y mira, resumiendo,
esto de la tridimensionalidad, al entender esta cuestión de prestar la atención en tres cosas, en esa forma tripartita de prestar nuestra atención, ahora sí podemos comenzar a cuestionarnos, bueno, ¿de dónde viene toda esta problemática de mi vida? De mis creencias, negativas, positivas, que puede haber en la vida, que no he sabido capitalizar, que no le he sabido conformar, que no he sabido liberar las negativas, o que no las he sabido eh, fundamentar para que me funcionen. Porque tú sabes, o si podemos entender que de los llamados errores podemos aprender más que de los aciertos en un momento dado. Porque si entendemos lo que fue un error en nuestra vida, sabemos que no podemos hacer lo mismo para que suceda lo mismo. Ya tenemos el entendimiento de qué pasó. Cuando las cosas son buenas, cuando la creencia es buena, entonces lo que debemos hacer es capitalizarla dentro de nosotros, fundamentarla para que eso nos ayude a sobrellevar o sobreponer una condición negativa. Luego vienen las emociones. Está bien, esas emociones, ok. ¿Cómo me siento en un momento dado en el aspecto de que una emocionalidad me esté llevando a tener esa conformación de sentimientos que me agobien, que me manden a una condición letárgica, en donde pues yo estoy en depresiones, yo estoy en situaciones complejas y que mis acciones al final no sean las adecuadas? Bueno, si entiendo que mis creencias están implicando en mis pensamientos, pudiera ser que tuviera razón, pero déjame decirte que hay algo importante, que es por lo que presenté el video. Entender cómo funciona tu cerebro. Tienes el enemigo en casa, finalmente, o tienes el mejor aliado en casa, depende de ti. ¿Qué haces? Tú mencionabas ahorita la amígdala y el hipocampo. Son glándulas muy esenciales. No quisiera extenderme hablando de cuestiones biológicas, pero bueno, está la corteza cerebral, donde están las neuronas, que son indispensables para la vida. Y si no conocemos el funcionamiento de nuestras neuronas, no estamos conociendo el cómo estamos actuando, cómo estamos pensando y cómo estamos haciendo. Pero en general, sin meterme en tantos preámbulos, voy a poner un ejemplo. Cuando una persona no se siente bien en un ambiente, ya sea matrimonial, de noviazgo, de laboral, familiar, y entonces se empieza a sentir muy agobiada por las condiciones que está viviendo, pretende hacer un cambio en su vida. De repente llega esa cuestión obvia, ¿no? Ya no quiero estar aquí en este lugar. Sea lo que sea el ambiente que estés viviendo. Quieres cambiar de ese entorno, quieres ser y vivir de una manera diferente. Y entonces dices, vámonos de aquí, vámonos a otro lado. Defino que yo creo que voy a ser más feliz en otro lado. Pero muchas veces la acción es aventurarte a hacerlo. ¿Y qué pasa? Fíjate bien. Pasa que en el momento que llegas a la puerta para tomando supuestamente con tu libre albedrío esa decisión, estando en la puerta suceden cosas que no te esperabas y que de repente dices, ay, es que ¿a dónde me voy a ir? ¿Quién me podrá recibir? ¿En dónde podré estar mejor? Y pues no tengo la economía para irme a otro lado. ¿Qué voy a hacer? No sé hacer otra cosa. Si dejo este trabajo, ¿dónde voy a encontrar otro trabajo? Si dejo a mi pareja, que es voy a referirme a una mujer, si dejo a mi pareja, que es un briago, es un golpeador, me insulta, me maltrata, pero no sé hacer más nada, él me mantiene, él hace todo. ¿Qué voy a hacer en la vida? Si es en el entorno, y esto me refiero a los adolescentes, es que no aguanto a mi papá, es que no aguanto a mi mamá, no, me tratan muy mal, no me dejan hacer esto, quiero irme.
Y muchas veces te aventuras a la vida, pero ya estando allá afuera te arrepientes por cuál es la razón, ya iba a decir por qué. ¿Cuál es la razón de esta situación de que te arrepientas? Pues una muy lógica que se llama cerebro. ¿Qué hace? Tú dijiste ahorita la amígdala. La amígdala, cuando capta dentro de esa funcionalidad de tu cerebro que vas a hacer algo nuevo, que no tiene algo definido, que no tiene una planeación, que solamente es intempestivo, lo toma como riesgo para la vida de ese ser humano. Y ahorita veíamos ahí la conformación del cerebro y el encéfalo, o sea, la parte primaria del cerebro, lo que hace es inmediatamente instalar algo que se llama protección de supervivencia. Y entonces lo que va a hacer la amígdala es ir al hipocampo, buscar todos los recuerdos de aquello que vivías antes, pero los recuerdos buenos, de aquel ambiente en que vivías. Y te los va a traer a tu mente para decirte, mira, toma en cuenta esto, lo nuevo que quieres hacer, para mí representa un peligro, esto no. Y entonces, por ejemplo, una mujer en su matrimonio que está siendo vejada, que está siendo humillada, de repente dice, bueno, igual él puede cambiar, o sea, podría darle otra oportunidad. Y se regresa a ese ambiente y siente que con su libre albedrío está determinando eso, pero no es así. En este caso es tu enemigo, el cerebro, el que lo está haciendo. Y te está mandando todas esas señales porque para él es mejor y prescindible que tú estés en algo malo conocido a que vayas a algo nuevo que no sabe qué va a suceder. Entonces, cuando empezamos a tener este conocimiento, de entendimiento de que esto sucede orgánicamente en nuestro cuerpo y que no somos los dueños en sí de nuestros pensamientos, entonces vamos a ir entendiendo cómo vivir la vida, cómo capitalizarla, cómo ir dando pasos, pasito a pasito, para darle a entender a nuestro propio organismo y a nuestra memoria celular que queremos hacer un cambio, pero si no tocamos primero el agua para saber si está muy caliente o muy fría y nos metemos de sopetón, obviamente el cerebro va a decir, carajo, pues ¿qué estás haciendo? O sea, me quieres matar. Y eso es lo que va a impedir. No se te escucha, Irene. Claro, porque el cerebro nunca va a querer que nosotros vivamos algo diferente. Cuando vemos algo nuevo nos da miedo, el pensamiento se paraliza. Vivimos algo que no es lo correcto, lo que hemos visto como correcto nosotros. Entonces ahí es donde nosotros sentimos mucha angustia, mucho miedo a lo desconocido. Pero te invito a que vivas lo desconocido, que también es bueno. Y, y de pronto los primeros días, los primeros meses van a ser más difíciles porque, porque de todas maneras es desconocido para ti, pero si tú empiezas a transformar esa vida, va a ser diferente. Definitivamente, Irene, es importante ahora saber cómo tenemos que hacerlo. Es muy importante saber qué pasos debemos hacer si las cosas no deben de ser intempestivas. Si tenemos en un momento dado, cuando lo hacemos de manera intempestiva, un enemigo en casa, pues entendamos que en lugar de tener el enemigo en casa, busquemos al aliado, al que nos va a ayudar, al que nos va a proveer de circunstancias para poder hacer las cosas de una forma paulatina y de una manera clara, precisa, de ayuda para hacerlo. ¿Qué pasa cuando no estamos bien en una situación? Es primero analizar la situación.
¿Cuáles son mis acciones? Bueno, podrías irte hacia atrás, sentimientos, emociones, pensamientos, creencias, bueno, hay mucho. Pero lo primero son las acciones, o sea, la realidad son tus acciones. ¿Cómo estás actuando en la vida en este momento? Ahí te vas a dar cuenta primero si estás actuando de una manera correcta o no. Y entonces, pues tú determinar claramente que las cosas no te están funcionando de una manera funcional. ¿Qué es? Ya no quiero estar en este lugar, no quiero estar aquí porque mis papás me tratan muy mal, me pasan esto. Entonces, dentro de un adolescente es comúnmente que sea intempestiva las situaciones. ¿Por qué? Primero, todavía su corteza prefrontal no se ha desarrollado. Por eso se les llama adolescentes, porque adolescen total. Entonces no tienen una fortaleza en sí dentro de sí mismos, y mucho menos conocen esta tridimensionalidad de las que les hablé. Pero ya con una persona madura, cuando tienes esa condición de vida que no te está funcionando, entonces debes de ir paulatinamente cambiando las cosas. Del agua fría, si no te gusta bañarte con agua fría, la vas a poner lo que se le llama tibia. ¿Y qué vas a buscar? Le abres al agua caliente y de repente abres el agua caliente de golpe y se vuelve más caliente que fría. Y entonces dices, no, la tengo que regular. Y estás en movimiento de las llaves hasta que buscas la temperatura adecuada para poderte meter a bañar. Entonces en la vida lo que tienes que hacer es ir buscando los caminos adecuados para poder vivirla con certeza. Esto no quiere decir que no vayas a tener errores, pero afiánzate de los errores ya vividos, de las circunstancias negativas ya vividas, de esas creencias negativas, nocivas que te han afectado. Afiánzate de ellas diciendo, esto no ha sido lo correcto en mi vida. Entonces, debo de tibiar eso para que funcione de una mejor manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar lo contrario, buscar la parte contraria, ¿no? Una creencia negativa o una creencia positiva. Que me afiance. Quizás mi creencia negativa le estoy dando demasiada potencialidad. Todos los días le doy demasiada potencialidad a esa creencia negativa. No, es que las cosas, es que siempre que lo hago no me salen bien. Es que si me están diciendo que lo haga así, pero no tengo la confianza. Es que me ponen un panorama que no lo veo muy claro. Todas esas creencias todas esas situaciones vienen por creencias negativas. Te estás afianzando en las creencias negativas solamente. Entonces, busca la parte contraria, como que vas a tibiar el agua. ¿Qué te falta? ¿Estás teniendo el agua fría o el agua caliente? Pues te falta la otra contraparte. Entonces, busca algo que sea tan similar a lo que quieres hacer, pero que sea la contraparte en la que tú digas, y esto es lo que quiero de aquí en adelante, darme la oportunidad de que sienta yo que en este momento estoy logrando, estoy haciendo algo para que cambie mi vida. Y entonces vas a comenzar a revertir paso a paso. No sucede de la noche a la mañana. Tendrías que, por las técnicas, ir trabajando paso a paso para que esto se vaya revirtiendo y se vaya fortaleciendo de una manera positiva dentro de ti y minimizando aquello negativo que tenías arraigado dentro de ti. Entonces necesitas darte la oportunidad primero. Yo les insto a que hagan este ejercicio de tridimensionalidad que ya les mencioné. Que se presten el tiempo para ustedes mismas, para ustedes mismos, de darse esa oportunidad de conocerse, de prestar su atención de esa manera tridimensional, para que entonces conozcan bien quién son, cómo funcionan y qué es lo que pueden lograr. Sí, Jauri, porque uno empieza a conocerse y empieza a saber qué es lo que le hace bien a uno y qué no
le hace bien a uno. Porque cuando uno empieza a analizarse de las contras y de las creencias muy positivas que tiene uno empieza a equilibrar qué es lo que sí me gusta y qué es lo que no me gusta, y empieza a buscar su camino poco a poco, a encontrar, como dice Jabri, dónde generar agua tibia, no ni caliente ni fría, sino donde el cuerpo y la mente y los pensamientos se van sintiendo mejor. ¿Qué tan saludable para mí es algo positivo y qué me está haciendo daño en mí, algo negativo? ¿Y cómo lo puedo ir cambiando? ¿Cómo puedo ir cambiando eso negativo que me está tallando y que puedo hacer cosas que me pasen mejores que las que me están pasando? En efecto, mira, hay que tomar en cuenta que este mundo, el mundo, en sí el mundo también, pero tu mundo, tu vida, tiene una dualidad. Y debemos de entender eso muy claramente. El caminar por el centro de esa dualidad es a veces muy complejo para quien no entiende o no ha entendido el funcionamiento de su vida, el por qué las cosas le suceden en un momento dado y cuál es el motivo de que estén sucediendo. Entonces, pues, lo primero que viene es agobiarte, ¿no? ¿Por qué me sucede esto? Es que si yo soy una buena persona, me dedico a trabajar, no le hago daño a nadie, soy una persona atenta con los demás, algo hay dentro de ti que no estás viendo. Hay algo dentro de ti que no estás volteando a ver y que es negativo y que es más profundo de lo que dices que eres. O sea, por ahí dice un dicho, habla más fuerte lo que eres que lo que dices que eres. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, hay que tomarse en cuenta uno mismo, hay que tomar ese tiempo de conocerte a ti mismo sin prestarle atención a las otras dos partes de la tridimensionalidad. Préstate atención a ti mismo. Quizás las otras dos partes ya las conoces claramente. Conoces lo que hay en lo externo porque lo ves todos los días. Conoces tu cuerpo. Conoces muy bien cómo funciona cuando te enfermas, cuando sientes frío, cuando tienes gastritis, cuando tienes un dolor de cabeza. Lo conoces muy bien. Te falta la tercera. Y te falta esa conexión. Esa trinidad es necesaria para que entonces comiences a funcionar de una manera más cordial en la vida. Y bueno, a final de cuentas, sí, hay que tomar en cuenta los otros términos, creencias, emociones, pensamientos, obviamente, emociones, sentimientos, porque todo eso también es una forma de llevarte a determinar tus acciones. Pero, pues, esa es parte de la funcionalidad de la vida, esas 4 cosas. Ahora bien, la tridimensionalidad es lo que no has captado, lo que no te has prestado hacia ti mismo tomar en cuenta. Y busquen con el funcionamiento de su cerebro. Se van a maravillar, es un mundo. Si les encanta el mundo submarino, si les encanta ver programas de cuestiones de las estrellas, de los planetas, de las galaxias, de la profundidad del universo, también les va a maravillar estudiarse, buscar la complejidad del funcionamiento de su organismo. Entonces, no te preguntes por qué la vida no me está funcionando bien, porque cada vez que te preguntes por qué, pues te vas a responder no sé. Y es la respuesta más lógica. Mejor cuestiónate, ¿para qué está sucediendo todo lo que está sucediendo en tu vida? ¿Y qué es lo que no has captado dentro de eso? ¿Y a qué te puede llevar? Entonces, vámonos dando esa oportunidad, vámonos amando a nosotros mismos. Y este término de esta emoción es importante. Amarse
a uno mismo. Es entender esta tridimensionalidad y entender tu propio ser, tu ser yo. Entonces, pues espero que esto que hemos estado hablando pueda determinar un poco con claridad la forma en que podemos lograr revertir esas condiciones negativas que tenemos en la vida. Es tomarse el tiempo, sacarlo. Si quieres, apaga tu teléfono y siéntate a analizar cuáles son tus resultados y cómo podrías aumentarlos mejor. Y si estás bien, me encanta que estés bien, porque sé que hay muchas personas que se sienten bien con su vida, pero analiza si quieres sentirte más bien, un poquito más de bien, y que y que te esté saliendo las cosas como las has planeado, como has querido que salga un 2025, un 2024, y quieres mejorar, pues puedes mejorar. Y analiza, saca el tiempo, así como tenemos tiempo para TikTok, para Instagram, para Facebook. Tenemos tiempo para analizarnos, para preguntarnos dentro de nuestro diálogo interno, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿Cómo puedo implantar valores a mi vida que me generen más salud, más amor por el prójimo, para ser más empático? Recuerda que cuando tú eres empático con los demás, vas a generar mucho amor propio, mucha seguridad contigo mismo. Y el amor propio es seguridad, es confianza en ti, creer en nosotros mismos, creer en nuestros valores y cada día agrandarlos más los valores, ser más humilde. Si de pronto tenemos errores, podemos agrandarlos un poquito más con el pequeño detalle, Jabri, que hay en nuestra vida, es que nuestras emociones siempre, si son buenas, son muy agradecidas. Empezamos a generar mucha tranquilidad. Y tranquilidad no es comer y engordarte, y no es relajarte, no. La tranquilidad es saber qué es lo que estás comiendo, saber qué es lo que estás dejando entrar en tu mente. Esa es nuestra emoción que debíamos tener todos los días. Emoción de saber alimentarnos, de saber tratar a los demás, de saber tratarnos a nosotros mismos. Así vivimos una vida en salud, en confort, en amor y también en dinero, porque el dinero siempre va a venir cuando estás en paz contigo mismo. Definitivamente, Irene, pues a mí me da mucho gusto compartir contigo este tipo de temas, porque pues hay mucho que se puede hablar, hay muchas formas, tanto filosóficas, clínicas, científicas, espirituales, metafísicas, esotéricas, no sé, gnósticas, de todo. Entonces, todo tiene un valor, o sea, todas las creencias tienen un valor, y no es malo creer en algo, no estás cerrado en creer en algo mientras eso en lo que estás creyendo te esté fortaleciendo y esté llevando tu vida sobre un buen camino. O sea, eso tómalo en cuenta. Precisamente, no podemos decir todo eso está mal y no solamente cree en ti, no. Hay que empoderarse de cosas que sientes que para ti te dan un valor agregado y que son fundamentales en tu vida y que te pueden llevar hacia una condición de crecimiento, porque hay mucha gente que necesita el acompañamiento, hay mucha gente que sola pues no logra entender muchas cosas, necesita sentirse en un entorno acogida sobre el calor humano de lo que sea, religiones, grupos, cursos, X. Entonces, es importante valorar todo esto
no es denostarlo ni decir eso no te va a llevar a nada. El problema es cuando ya picas en una cosa, luego vas a otra y sigues con la misma situación de vida. Eso no está funcionando. Entonces, busca algo que te pueda afianzar. Y cuando eso sucede, fíjate, cuando ese tipo de personas están picando por todos lados para ver qué captan y en cada uno que están, en ese momento se sienten bien, pero después ya no. Y buscan otro para volverse a sentir momentáneamente bien y después ya no. Es porque no se han internado en sí mismos. No han buscado dentro de ellos la razón de su propia existencia y no han conectado con su propio ser, su ser yo, para entonces vivir la vida de una manera excelente y cordial. Bueno, Jauri, ¿tienes más algo que agregar o damos por terminada la... Pues mira, yo nada más que decirles que me da mucho gusto que se atrevan a escuchar, a vernos y a escucharnos. Espero que de algo sirva esto que les estamos pues combinando a entender y que les mando un abrazo muy fuerte, que estamos para apoyarlos, que encantado de la vida de estar nuevamente el próximo sábado. Comunicándome con ustedes, con lo que quieran que hablemos y que es un gusto y un placer. Le tenemos una sorpresa que tú y yo tenemos que hablar. Una sorpresa en 8 días. Ah, perfecto. Me agradan las sorpresas. Bueno, entonces que tengan un bendecido día, que Dios los bendiga y que sean felices. Hoy es el día. Hoy el presente es el día. Sean felices hoy. Disfruten la vida.